Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Gálatas. Vamos a ver su capítulo 3, un capítulo bien, por decirlo, polémico por las traducciones que tenemos, así que vamos a hacer un esfuerzo y Dios nos dé la sabiduría para explicarlo de la mejor forma. El resumen del capítulo 2, en este capítulo vimos que Shaul inició contándole a los Gálatas cómo había regresado a Jerusalén después de 14 años y cómo fue respaldado por Jacob, Pedro y Juan, que eran los líderes de los que caminaron con Yehoshua. Estos líderes reconocieron que Shaul había sido escogido por gracia como chalía de Yehoshua para los gentiles y le brindaron su apoyo. También les relató a los Gálatas en el capítulo 2 cómo, a pesar de ser Pedro una columna o líder de la congregación de Jerusalén, fue amedrentado por la facción de la Cajal, la facción de la Cajal de los judaizantes, que insistía en la ley judía, y estos judaizantes veían como hereje a un judío que conviviera con los gentiles. El asunto fue tan grave que todos los judíos creyentes de Antioquía tuvieron miedo. Shaul entonces se enfrentó a todos y les dejó claro que judíos y gentiles son justificados por la fidelidad, es decir, por Mashiach, no por obras de una ley. Así terminó el capítulo 2 y cerró con este versículo, el 2:21, que dice: no tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese sido muerto Mashiach en vano. Es decir, que él estaba diciendo que la justificación no era por ley, sino por la fidelidad que es Mashiach, y que entonces si fuera por ley, ¿para qué vino Mashiach? Entonces ahora sí, entrando al capítulo 3, vamos al verso 3:1, que dice, miren cómo inicia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado a vosotros, ante cuyos ojos Yehoshua HaMashiach fue presentado públicamente como un crucificado? Entonces, para entender esto, vamos a recordar un poco que Shaul viene diciendo que para él las obras de ley han muerto, y que ahora su vida no se basa en obras, su vida terrenal, sino que la vive de acuerdo a la fidelidad de Dios, es decir, de acuerdo a lo que establece la palabra escrita en la Torá y los profetas. Por tanto, ya no vive como el viejo hombre que era, sino que vive como si hubiera muerto y hubiera resucitado para buscar ser semejante a Yeshua. Esto es lo que básicamente se explica en el capítulo 2. Esto evidentemente era lo que él enseñaba a los Gálatas, pero estos, después de un tiempo, se habían dejado manipular por falsos líderes que con palabras de hombres torcieron esa buena nueva, y por eso él les amonesta ahora diciendo en el verso 1 del capítulo 3: oh Gálatas faltos de inteligencia. La palabra insensato debió haberse traducido del griego en esta forma: oh Gálatas faltos de inteligencia, ¿quién os los ha hechizado? Y les dice: ante sus propios ojos Yeshua el Mesías fue claramente presentado como si hubiera sido ejecutado como un criminal, ante cuyos ojos, de los Gálatas, Yeshua HaMashiach fue ya descrito previamente como colgado en el madero entre vosotros. Lo que Shaul quiere decir es que los Gálatas de la congregación, no todos los Gálatas que vivían en aquel territorio, sino los que habían sido llamados a estar en la congregación, parecían faltos de inteligencia, porque el mismo Shaul les había demostrado por la Torá, o usando la Torá y los profetas, que Yeshua debía morir públicamente colgado en un madero, es decir, en una cruz. Y tal vez lo que los falsos líderes les habían enseñado era que un colgado en una cruz no puede ser Dios por lo humillante de esa muerte. Esto es tal vez a lo que Shaul le está diciendo: yo les enseñé que públicamente el colgado es Mashiach, él iba a morir colgado en una cruz, y eso estaba escrito en la Torá. Pero esto, los de la Cajal
la facción de la Cajal judaizante lo escondían para enseñar que si Mashiach hubiese sido Dios mismo, no hubiera muerto en una cruz en una forma tan humillante. Entonces dice en el verso 2, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Ahora, después que le dice esto, Shaul pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de ley o por el oír de fidelidad? Shaul establece que él sabe cuál es el engaño. No está preguntando porque él no sabe, él sabe cuál es el engaño. Y hace una pregunta, no porque él no sepa, sino para que los gálatas se den cuenta cómo han sido engañados. Y por eso les pregunta, ¿recibiste el Ruá por practicar obras de ley o porque escuchaste de fidelidad de Yeshua? Les está diciendo prácticamente, ustedes están aquí porque el Ruá lo trajo, y el Ruá lo recibieron porque estaban haciendo algo bueno. Lo que parece decir es que los gálatas, que eran pecadores destinados a la muerte eterna sin conocer a Mashiach, fueron movidos a escuchar de Yehoshua, es decir, del colgado, no por una ley que les obligara o por su propia voluntad, sino porque el Ruach HaKodesh los llevó a oír sobre la fidelidad, es decir, a oír sobre Mashiach. Y dice en el 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Entonces Shaul ahora les hace la pregunta, ¿tan faltos de inteligencia son? Con la pregunta parece buscar que reaccionen, que sean inteligentes, porque si él mismo con la Torá y los profetas les demostró quién es Yeshua, cómo moriría y resucitaría, para que todos los que él llamara y escucharan para hacer lo que él decía fueran justificados, entonces ¿cómo era posible que se hayan dejado engañar por hombres que esconden a Yeshua y establecen a sus líderes mortales como salvadores? Entonces les recuerda que ellos vinieron a la Cajal de Mashiach porque fueron llamados por Ruach HaKodesh, es decir, por el propio Mashiach. Por eso les pregunta entonces, comenzando por el Espíritu, ¿terminas ahora en la carne? Shaul les está diciendo, sean inteligentes, dense cuenta, ¿quiénes eran antes ustedes de ser llamados por Ruach HaKodesh? Es decir, cómo vivían en la carne y cómo comenzaron el camino en la vida hacia la vida eterna. Es decir, por Ruach HaKodesh fueron llamados a entrar en el camino a la vida eterna. Entonces parece decirles ahora, no sean faltos de inteligencia. Si ya comenzaron a dejar los deseos de la carne para alcanzar la vida eterna, ¿cómo es posible que regresen a la carnalidad en donde les espera la muerte eterna? En otras palabras, habiendo comenzado por el poder del Espíritu, ¿creen ustedes que podrán alcanzar la meta, es decir, la vida eterna, por su propio poder, es decir, en su carnalidad? Y luego dice en el 4, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver. Shaul, después que les recuerda que no es el poder humano el que hace a un creyente, sino que Yehoshua HaMashiach por su Ruach HaKodesh es quien escoge, pero el creyente entonces ya escogido debe dejarse formar, y en esa formación habrá sufrimiento. Por eso les pregunta, ¿has sufrido tanto por nada? Entonces les pregunta, si esa es tu forma de pensar, tu sufrimiento ciertamente habrá sido en vano. Lo que quiere decir es que ellos deben recordar que el llamado en Galacia, en aquel territorio, les trajo rechazo y padecimiento por todos los que vivían a su alrededor. Pero ellos estuvieron en aquel momento dispuestos a aceptar esas experiencias por la promesa del perdón y salvación de Mashiach. Pero si ahora piensan que no pueden seguir perseverando por los padecimientos, entonces esos padecimientos no han servido de nada. Por eso Shaul les da a entender que un creyente que ha sido llamado recibirá rechazo y padecimientos, pero si persevera alcanzará la salvación. Sin embargo, si deja de perseverar y vuelve a la carnalidad, todo lo que haya sufrido no le servirá de nada. Entonces, entrando al verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros,
¿lo hace por las obras de ley o por el oír de fidelidad? Shaul vuelve a resaltar la importancia de Ruach HaKodesh, quien los escogió y hace los milagros entre ellos. Por eso les pregunta, el que otorga, es decir, el que por gracia te escoge, es el Ruach, y es el que hace milagros entre vosotros. Entonces les pregunta, Ruach HaKodesh hace todo, o sea, los trajo, los educa, les hace milagros, porque ustedes hacen obras de ley o porque son fieles a la fidelidad de Mashiach. Shaul hace la pregunta de esta manera: si el Ruach los escogió, incluso con demostraciones prodigiosas, esta escogencia y estos milagros, ¿lo hace porque ustedes Gálatas hacen obras de ley o porque Él los hace oír de la fidelidad? Lo que dice Shaul es que Yehoshua, por su mente, su poder, es decir, su Ruach HaKodesh, los trajo, y es quien hace los milagros, no porque ellos son buenas personas haciendo obras de ley, sino porque Él es fiel para llamarlos, perdonarlos, formarlos y salvarlos. Y dice entonces en el 6:7, así Abraham creyó y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fidelidad, estos son hijos de Abraham. Miren lo que va a decir. Shaul entonces llega a una conclusión sobre el llamado que hace Dios por su Ruach HaKodesh y va a usar ahora de ejemplo la escogencia que él hizo de Abraham. Y dice, lo mismo ocurrió con Abraham. ¿Qué fue lo que ocurrió con Abraham? Abraham exhibió fidelidad en Dios y Dios le fue calculando para él justicia. Es decir, que para que fuera computada, calculada o dada justicia, o mejor dicho, fuera justificado, Abraham primero tuvo que exhibir fidelidad. No estaba haciendo obra. Fue llamado y después tuvo que exhibir fidelidad a lo que Dios le iba diciendo. Shaul cita que el llamado a Abraham no fue porque Abraham estaba haciendo buenas obras y Dios se sintió obligado a llamarlo, perdonarlo y hacer un pacto mediante el cual lo salvaría a él y a sus descendientes, sino que Abraham fue llamado por gracia y él comenzó un proceso de educación en el conocimiento de Dios. Por esa educación Abraham llegó a exhibir fidelidad y Dios lo justificó. Entonces Shaul agrega, por consiguiente, sabed que los que son de la fidelidad, estos son hijos de Abraham. Entonces acaba de decir algo que va a trascender en todo este capítulo. Shaul les dice a los Gálatas que así como Abraham, ellos han sido llamados, no por sus obras de ley, sino por gracia. Y al igual que a Abraham, deben llegar a exhibir fidelidad al fiel. Y si así lo hicieran, serían considerados herederos del pacto y la promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso les dice, tengan la seguridad de que aquellos que viven exhibiendo la fidelidad son realmente hijos, es decir, herederos de Abraham. Entendiéndose que además, o sea, que se entienda que además Abraham no era un judío, sino un descendiente de Set, hijo de Adán, un humano, alguien sin una nacionalidad. Y la escritura, dice en el 8, y la escritura, preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fidelidad, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a entender esto. Shaul, después que usa el modelo de la escogencia de Abraham, que no era un judío, sino del linaje de Set, hijo de Adán, y que Abraham nació de Taré en Ur de los Caldeos, y vivió como un caldeo hasta que fue llamado, entonces les dice, la Torá y los profetas, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fidelidad, ojo, no por obra, por la fidelidad, le anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. ¿Cuál? Que los gentiles serían injertados en Dios. Esa era la buena nueva. Lo que quiere decir Shaul es que ya estaba escrito que alguien que no fuera judío
podría ser justificado por Yehoshua HaMashiach mediante el llamado por Ruach HaKodesh. Es decir, cualquier gentil puede ser llamado por la promesa hecha a Abraham, lo cual es la buena nueva. Por eso le cita Génesis 12:3 diciendo: en relación contigo, Abraham, es decir, con respecto a Abraham, cualquiera de los gentiles serán bendecidos, es decir, serán injertados. Shaul refuerza que ya estaba establecido en la Torá y los profetas que mediante un descendiente de Adán, es decir, Abraham, serían injertados cualquier gentil. Y cuando se dice gentil, está hablando de alguien que no tiene una nacionalidad, ni judía, ni caldea, ni babilónica, es decir, alguien que no tiene una nacionalidad. Cualquiera, sin importar su nacionalidad, podía ser injertado a través de la promesa que se le hizo a un descendiente de Adán. Y luego dice el 10, porque todos los que son de obras de ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y observe que aquí dice de la ley, no de ley, para hacerlas. ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo vemos así como está traducido, pareciera decir que todo aquel que está en la Torá está maldito o está bajo maldición. Pero vamos a ver, Shaul lo que está diciendo a los Gálatas, que al estar enfocados, que los Gálatas estaban enfocados en agradar a hombres cumpliendo obras de ley, están cayendo bajo maldición. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes no están... si ustedes están haciendo obras de ley, están cayendo bajo maldición. Para entender lo que Shaul dice, debemos recordar que la palabra maldición en hebreo no existe en el sentido occidental que nosotros lo conocemos, que maldición para nosotros es desear o pronunciar el mal contra alguien expresando un enojo, un rechazo, una repugnancia hacia esa persona. Decirle eres un maldito es desearle mal. Eso es lo que en nuestro sentido se entiende por esta palabra. Pero esta palabra maldición no está en la Torá. En hebreo, la palabra que han traducido maldición aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 3:14, cuando Hashem expresa la condena que debe cumplir el Nahash, es decir, el serpiente, y le dice a ese serpiente, a ese ser, Arur, que tradujeron maldito. Dice: Arur tú de todo animal y de toda bestia del campo. La palabra Arur, que tradujeron de Génesis 3:14 al griego, la tradujeron como catara y al latín como execrari. Execrari es una palabra latina compuesta del prefijo ex y la palabra secrari. El prefijo ex significa fuera o desde, es decir, sacado de, y la tradujeron como salir, quitar. Y luego la palabra execrari tiene un segundo componente que es secrari. Esta palabra en latín viene a la palabra sacrum, que significa sagrado. Por tanto, Arur, traducido catara, traducido del latín execrari, que tradujeron al español maldición, debió haberse traducido en vez de maldición como algo que fue sacado de lo sagrado, o sea, fue quitado, está fuera de lo sagrado. Dicho en otras palabras, alguien que es Arur o alguien que es maldito en el español, no es alguien que se le desea mal, sino alguien que ha sido desarraigado, desconectado, sacado fuera de lo sagrado, es decir, sacado, desarraigado de Dios. Por eso cuando dice la tierra fue maldita, no es que la tierra fue maldita, es que la tierra fue desarraigada de Dios y hoy el que reina es el príncipe de este mundo. Por eso Shaul, citando Deuteronomio 27:26, le dice a los Gálatas: está desarraigado, fíjense cómo se debe leer ese verso, está desarraigado de Dios el que no incorpore las dabar, es decir, las palabras. ¿Cuáles palabras? Los mandamientos y promesas al hacer obra de la Torá. Es decir, aquel que se pone a hacer obras
pero no incluye en las obras las promesas, que es la buena nueva, que es Mashiach, está desarraigado de Dios. No está maldito, está desconectado, desarraigado de Dios. Hombre, si se está desarraigado de Dios, estás propenso a la muerte eterna. Shaul está diciendo que aquellos gálatas que se han dejado engañar, exhibiendo fidelidad a hombres, buscando cumplir obras de ley para agradarle a esos hombres, están bajo juicio de ser desarraigados de Dios, no malditos. No le están deseando mal, Dios no le está deseando mal, les está diciendo Shaul que están desconectados de Dios. Porque al hacer solo obras sin incorporar las promesas de Mashiach, es decir, despreciando la fidelidad, él les dice entonces, serán arur, porque escrito está que está desarraigado de Dios todo el que no incorpora todas las palabras, todos los mandamientos, las obras y las promesas escritas en la Torá. Así debe leerse el verso. Será desarraigado de Dios todo el que no incorpore las palabras, es decir, los mandamientos y las promesas escritas en este libro de la Torá, para hacerlas. Y luego dice en el 11 el 12, y que nadie es justificado ante Dios por ley es evidente, porque el justo vivirá por la fidelidad. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que la hace vivirá por ellas. ¿Cómo se entiende esto? Otra vez una traducción que nos puede hacer perder lo que está diciendo Shaul. Shaul está haciendo una conclusión para aquellos que se aferran a obras de ley, creyendo que por esas obras serán salvos, sin exhibir fidelidad a las promesas de Yahushua. Y les dice, ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justo por Dios a través de una ley. Y entonces les parafrasea Habacuc 2:4 diciendo, el que es justo por la fidelidad, es decir, por Yahushua, vivirá. No es como nos lo han traducido también ese pasaje de Habacuc 2:4 que dice, el justo por la fe vivirá. No, el que es justo por la fidelidad vivirá. Aquel que está justificado es Yahushua que lo justificó y vivirá en la eternidad. Shaul quiere dejar claro a los gálatas que lo que está escrito en la Torá y los profetas es la palabra inmutable de Dios que dice, nadie será salvo por obras sino por la fidelidad. ¿La fidelidad de quién? Del fiel, es decir, Yahushua. Por eso le cita Habacuc 2:4 que enseña que aquel que Dios escoge, igual que con Abraham, lo escoge no por las obras que haga, sino porque aunque no lo sepa, ese escogido es un heredero de las promesas hechas a Abraham, y al igual que Abraham, sin ley, el escogido irá exhibiendo fidelidad, es decir, parecerse más a Mashiach, y por esa fidelidad vivirá. Entonces les aclara, y en cuanto a la Torá, es decir, a los mandamientos y las promesas, no está desprendida de la fidelidad. Solo dice, el que las haga vivirá dentro de ellas. La traducción nos dice, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. En realidad debe traducirse, y en cuanto a la Torá, es decir, a los mandamientos, no está desprendida, no está desconectada de Yahushua como le hacían ver los líderes a los gálatas, los falsos líderes a los gálatas, que Yahushua no aparece en la Torá. Y lo que está diciéndole aquí es que la Torá, es decir, la promesa y los mandamientos, no está desprendida de la fidelidad, no está desconectada de Mashiach. Solo dice, el que las haga, es decir, ¿qué cosa? El que haga los mandamientos y la promesa debe vivir dentro de ellas. Es decir, el que es llamado debe vivir una vida dentro de los mandamientos y las promesas. Pero esto no es la salvación, es una vida en un proceso hacia la salvación. Shaul está citando Levítico 18:5 al hablar de esto. Y en Levítico 18:5 dice, y guardaréis, es decir, Shema, a guardar para hacer, mis promesas y mis mandamientos. El hombre que hace eso, o sea, que hace los mandamientos y la promesa, debe vivir en ellos. Lo que Shaul está diciendo es que los creyentes gálatas ya fueron perdonados. Y lo que deben hacer es vivir dentro de los mandamientos y promesas de la Torá,
es decir, exhibir como Abraham la educación en Yehoshua. Y luego dice el 13, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que cuelga de un madero. Esto está terrible, porque si usted lo lee así, todo el que está en la Torah está maldito, y Yeshua vino a sacarnos de la Torah para que eliminemos la Torah y seamos y no estemos en maldición. Vamos a entender lo que está diciendo Shaul. Shaul ahora aclara aún más que Mashiach es el que justifica y no una ley. Por eso dice, el Mesías nos redimió, dice ahí, de la maldición, póngale ahí, de la desconexión, de estar desarraigados de la Torah, es decir, de no vivir dentro de los mandamientos y las promesas. No es que al venir Mashiach nos libró de la Torah con una maldición, sino que nos libró de estar desarraigados, malditos, dice allí, no, desarraigados, desconectados de sus promesas. ¿Cuáles son las promesas? La que nos llevará a estar a semejanza de Él, con Él en la gloria. Porque, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué decía esto? Porque los falsos líderes judíos enseñaban que se debían cumplir los mandamientos de la Torah, más los mandamientos de hombre, la Halajá, pero las promesas de la venida de Dios como Yehoshua fueron desarraigadas. De eso no se hablaba, y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos lo hacen. Entonces lo que se debe entender es, Mashiach nos redimió de estar desarraigados, desconectados de las promesas, porque hasta su venida el pueblo era enseñado en cumplir solo mandamientos de Torah y de hombres, sin tomar en cuenta la promesa de la buena nueva, es decir, la venida de Yehoshua para salvación. Estar desarraigado, o como traducen, maldito de la Torah, es lo que explica Shaul a los hermanos gentiles en Éfeso. Fíjense lo que significa estar desarraigados o malditos, como ponen acá, de la Torah. Shaul le dice a los de Éfeso, en aquel tiempo, sin Mashiach, es decir, sin las promesas, sin el Mashiach, estaban excluidos, es decir, desarraigados de la ciudadanía de Israel, es decir, del Israel celestial, de la eternidad. Entonces eran extraños. Cuando están desarraigados, eran extraños al pacto que incorporaba la promesa de Dios. Al no estar arraigados y sí desarraigados, no veían la promesa de Dios, la venida de Mashiach. Y al estar arraigados, es decir, injertados, podían estar en la promesa. Entonces, eran extraños, eran desarraigados sin Mashiach, y al estar desarraigados de Mashiach también están desarraigados del pacto que incorpora la promesa de Dios. Y dice, estabais en este mundo sin esperanza y sin Dios. Eso es estar desarraigado, como dicen ahí, maldición, no, estar desarraigado de la ley, de la Torah. Shaul parece buscar que los gálatas y todo creyente en cualquier cajal se pregunten, ¿cómo nos redimió Mashiach de estar desarraigados de la promesa? Por eso dice, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Qué es esto? También se dice que se hizo maldito. Vamos a entender. Esto debe leerse desde el hebreo, que dice que Él se hizo calalá por nosotros, o kelalá. Dice, fue hecho kelalá por nosotros. ¿Qué es lo que significa kelalá? Disminución de la honra. Ahí no dice se hizo maldito, ahí dice se hizo kelalá en el hebreo, y kelalá significa se hizo disminución de la honra, o sea, se disminuyó de su honra. Es decir, que Mashiach nos libró de estar desarraigado de la promesa de su venida para salvarnos, disminuyéndose de su honra, o dicho de otra manera, nos libró haciéndose semejanza de hombre. Por eso, a continuación cita Deuteronomio 21, 22, 23 diciendo, porque escrito está, maldito, hay de decir desarraigado, todo el que cuelga de un madero. Pero en hebreo el verso dice
que la la de Elohim, fíjense cómo dice Deuteronomio 21, 22, 23, que la la de Elohim, es decir, disminución de la honra de Elohim, el colgado. Lo que está diciendo Shaul es que el colgado, el que está clavado en el madera, es Machía, quien se disminuyó de ser Elohim. Eso es lo que expresa Deuteronomio 21, 22, 23 que cita Shaul. Está diciendo, fuimos desarraigados, pero ahora Él vino a redimirnos de ese desarraigo, haciéndose que la la, es decir, quitándose su honra de Dios, de Elohim, para volverse un colgado, alguien que está desarraigado. Dice, el colgado, el que está clavado en el madero, es Machía, quien se disminuyó de ser Elohim, de su plenitud del poder en el cielo, para librarnos de esclavitud. Esto lo confirma Shaul cuando le escribe a los filipenses en 2.7 y les dice, siendo Dios mismo, se vació, así dice en el griego, se vació, es decir, se disminuyó a sí mismo a forma de esclavo, habiendo tomado semejanza de hombre, y en su porte exterior, es decir, en lo que visualizaban los hombres, fue hallado como hombre, es decir, lo veían como un hombre, aunque era Dios disminuido. Y Él se humilló a sí mismo, habiendo llegado a ser obediente hasta de muerte, y muerte pero de madero, es decir, en la cruz, como el colgado. Entonces dice en el 14, a fin de que Yehoshua, es decir, todo esto lo hizo a fin de que Yehoshua HaMashiach, a que en Yehoshua HaMashiach la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Ruach mediante la fidelidad. Shaul concluye lo que inició diciendo, que el Mesías nos redimió por su sacrificio en la cruz de la desconexión, del desarraigo que pone en maldición, de la desconexión de la Torá, es decir, de no vivir dentro de la promesa hecha por Abraham. Vivían en las obras, pero desechaban la promesa. Lo que Shaul quiere decir es que las obras de ley que hace un gálata de la Cajal, no todos los gálatas eran de la Cajal, pero en esa región sí habían gálatas que habían entrado a la Cajal por Ruach HaKodesh. Es decir, las obras de ley que ellos hacían, los que estaban en la Cajal, no determina su salvación. Esas obras no los salvan, sino que Yehoshua, por su promesa inmutable hecha a Abraham, escoge a un judío o gentil en Galacia, cualquiera, judío o gentil, asimismo en este mundo, judío o gentil en este tiempo, que solo Él sabe que es del linaje de Adán. Es decir, Él lo escoge porque Él sabe el linaje del que viene, el que Él escoge, y viene del linaje de Adán, descendiente de Abraham, por tanto heredero de la promesa. Por eso dice, Machía nos redimió de estar desarraigados de la promesa establecida en la Torá, para que los gentiles, es decir, de cualquier nacionalidad, recibieran injerción en Dios prometida a Abraham. Lo que quiere decir es que Dios prometió a Abraham una tierra, también le prometió que lo haría un goy, un gentil grande, pero además aclaró que la tierra era para él y los muchos gentiles injertados en él a través de la simiente. Eso está en Génesis. Lo que olvidaron entonces los congregados de Galacia es que la promesa hecha a Abraham se cumpliría también en ellos, igual que en Abraham, que no fue escogido por cumplir obras de ley, sino porque Dios sabía cuál era su linaje y le manifestó su presencia, es decir, su Ruach HaKodesh. Entonces Dios, conociendo el linaje de los Gálatas que Él escogía y de todo aquel que es traído a su Cajal hoy día, al igual que con Abraham, les manifestará el Ruach HaKodesh, tal como estaba escrito en Joel 2:28, que dice, después de esto derramaré mi Ruach sobre toda carne. Y esa promesa la cumplió a partir de Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre vosotros, y ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judá y Samaria, y de hecho en todos los confines de la tierra. Esto es lo que Shaul les enseñaba, que ellos tenían que recibir el Ruach HaKodesh
para que tuvieran el poder de volverse otros emisarios de Mashiach. Entonces dice en el 15 y 16, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Y continúa, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Le dice a tu descendencia. Es decir, que la promesa fue hecha a Abraham y a un descendiente de Abraham. Shaul está buscando que los gálatas insensatos entendieran su conclusión. Entonces explica que según leyes de hombres, un pacto es como un testamento que no estando el que lo hizo ya no se puede cambiar, y menos lo pueden cambiar los que lo reciben. Por eso les dice, hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Entonces agrega que las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su simiente. Es decir, que las promesas, ¿cuáles son las promesas? Multiplicación, muchos, lo que es la plenitud de los gentiles. La otra parte de la promesa, tierra y simiente, se les daban a Abraham, pero no dependían de él, sino de su simiente. Por eso aclara que la Torá no dice y a las simientes como si fueran muchos. Al contrario, habla de uno y a tu simiente. Y este uno es el Mesías. Como está escrito en Génesis 17:7, estoy estableciendo mi pacto entre tú y yo, con tu simiente, es decir, con tu simiente, con él mismo que saldrá de la descendencia de Abraham, después de ti. Es decir, que ya cuando no exista Abraham, él va a venir. Y dice, y este pacto será de generación tras generación como un pacto perpetuo. ¿Para qué se va a hacer ese pacto? ¿O cuál es el pacto? Para que él sea Dios para ti y para la descendencia después de ti. Shaul explica que el pacto de Dios es de él y no puede ser alterado por un humano alguno, como Hachén mismo lo demostró cuando al establecer su pacto durmió Abraham, para que no pasara entre los animales sacrificados y completara el pacto, porque siendo humano Abraham era sensible al pecado. Y entonces Abraham podría faltar al pacto y legalmente Yehoshua, Dios, tendría que calcularle la muerte a Abraham. Por lo tanto, Hachén decidió pasar él mismo entre los animales sacrificados para validar su pacto. Por eso dice, la promesa, es decir, el pacto que se inició con Abraham, es llevado a cabo por la simiente, es decir, por Yehoshua HaMashiach. Entonces dice en el 17:18, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Shaul concluye que Dios estableció su pacto 430 años antes de entregar su Torá a Moshe y a todos los escogidos que estaban en el Sinaí. Y como Él es inmutable, lo que estableció primero, es decir, la promesa, no puede ser invalidada después de que Él ha establecido esa promesa. Entonces, dice, un testamento o pacto ya hecho por Dios en debida forma a Abraham y a la simiente, es decir, a él mismo, porque él fue el que pasó entre los animales, no puede ser anulado por una ley que llega 430 años más tarde para instruir cómo se debe vivir dentro de este pacto. Lo que quiere decir es que un pacto o testamento que instruye al que lo recibe cómo debe vivir una vez que lo acepta, no anula la herencia de ese pacto. Es decir, la promesa que es multiplicación, plenitud de gentiles, tierra, la vida eterna,
y simiente, Mashiach. Entonces agrega, porque si la herencia, es decir, la tierra prometida, fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero Dios, por la promesa, no por ley, se la dio a Abraham. Lo que quiere decir es, pues si la herencia, la tierra, es decir, la vida eterna, dependiera de obras de ley, ya no sería una promesa, sino algo condicionado a obras. Por eso agrega su explicación, Dios otorgó a Abraham la promesa, la vida eterna, por gracia inmerecida, no porque fuera bueno. Y dice el 19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Entonces fíjense lo que está diciendo. Ha venido diciendo que la ley no anula la promesa. Entonces ahora pasa a aclarar que todo está en función de Yehoshua Mashiach. Shaul hace una pregunta que debe estar en la mente de los congregados de Galacia. Entonces, si la ley nos salva, ¿para qué la ley? ¿Para qué la Torá? Él inmediatamente contesta, la Torá fue añadida en razón de las transgresiones. ¿Transgresiones de qué? ¿De todo el mundo? No, de los escogidos. Para que llegase, hasta que llegase, la simiente, a quien iba destinada la promesa. En la Torá fue promulgada, la Torá fue promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Así debe entenderse. Lo que parece decir Shaul es que la Torá fue desarrollada en el cielo. Eso es lo que él está diciendo. La Torá no es terrenal, no es de hombre. Fue desarrollada en el cielo para ser promulgada por ángeles a sus escogidos. Es decir, fueron los ángeles los que le entregaron a Moshe la Torá y así a los escogidos que estaban en el Sinaí. No se le dio a todo el mundo, se le dio a los que él sacó de Egipto y los ángeles la trajeron. Fue promulgada por los ángeles. Y esa Torá que se desarrolla en el cielo se dio con la intervención de un mediador. Y este mediador es Yehoshua, como le expresa Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Yehoshua HaMashiach Enosh. Ahí ponen Yehoshua HaMashiach, hombre, pero la palabra correcta es Enosh, que significa hombre débil. Lo que Shaul dice a Timoteo es lo mismo que está diciendo en esta carta a los Gálatas, que Dios es uno y que él mismo se hizo mediador, humillándose en semejanza de un Enosh, es decir, de un hombre débil y mortal, para mediar entre su origen, es decir, el cielo, y el destino de muerte en que estaban sumergidos sus escogidos debido a sus transgresiones. Entonces la respuesta que Shaul está dando a la pregunta que pueden hacerse los creyentes de Galacia, ¿para qué la ley? La respuesta es para que los escogidos dimensionaran los pecados que estaban cometiendo y en consecuencia y sus consecuencias y trataran de vivir dentro de sus mandamientos y promesas. Para eso es la Torá, para vivir dentro de los mandamientos y promesas y apartarse del pecado. Pero debido a que torcieron la Torá, Dios mismo, disminuido en su poder, vino como mediador para reconciliar mediante un pago la amistad de los escogidos con el mismo, es decir, con el cielo, con la eternidad. Entonces dice el 3:20, ahora bien, un mediador no es una parte solamente, ya que Dios es uno. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, luego de haber aclarado que la Torá es del cielo y que Yeshua es mediador, Shaul hace una aclaración sobre el papel del mediador y dice, el mediador no es de una sola parte. Shaul aclara que para que haya un mediador imparcial debe haber dos partes en conflicto y el papel del mediador es lograr la reconciliación de esas dos partes, que son por un lado Dios, es decir, el origen, la eternidad, y por otro los escogidos, que son llamados a ser librados del pecado para que puedan retornar al origen, es decir, a Dios. El problema es que los escogidos no pueden librarse del pecado sin morir eternamente. Entonces Shaul agrega, pero Elohim es uno solo.
¿Por qué dice eso? Lo que Shaul dice es que Elohim, siendo uno, tomó la responsabilidad de ser mediador para reconciliar consigo mismo a sus escogidos. No escogió un hombre, no escogió un ángel, él mismo se disminuyó y de ser una parte se puso del lado de una parte y bajó disminuido para reconciliar consigo mismo a sus escogidos que estaban camino a la muerte eterna. Y él mismo, siendo Dios y mediador, es uno, por eso dice Elohim es uno, es Dios y es mediador, favoreció a sus escogidos, haciéndose por nosotros, es decir, por los de Gálatas y por nosotros, que el Alá, es decir, un disminuido de su honra para ser colgado en un madero. Porque nadie más podía tomar ese lugar, nadie más podía morir y resucitar, nadie más podía pagar el precio que significaba la redención de su escogido. Por eso es lo que expresa Hebreos 9:15, que dice, y por eso Él es mediador de un pacto renovado, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte, es decir, la muerte de Él, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, bajo el primer testamento. Y así los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es lo que hace el mediador. Entonces dice en el 21, entonces la ley contraria a las promesas de Dios, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? Es la pregunta que hace Shaul. ¿Será que la ley es contraria a las promesas? Y responde, de ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia, la justificación, la vida eterna, ciertamente hubiera dependido de la Torá. Shaul entonces lanza una pregunta que debe ser traducida del griego de esta forma. ¿Es entonces la Torá según las promesas de Dios? No contraria, según las promesas de Dios. Lo que está preguntando Shaul no es si la Torá es contraria a las promesas, sino que si cumpliendo la Torá se alcanzan las promesas de Dios. Con esta pregunta, lo que Shaul quiere es que los gálatas razonen que haciendo obras de ley no alcanzarán escalones al cielo. En otras palabras, ¿ustedes creen que haciendo obras como los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, alcanzarán la vida eterna? Y Shaul responde, de ninguna manera. Y pasa a responder, ¿por qué haciendo obras de la Torá no se alcanza la promesa de salvación? Y dice, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justificación ciertamente hubiera dependido de la ley. Lo que Shaul responde es que si la Torá hubiese sido dada para dar vida eterna, los escogidos que se dedicaban a cumplirla, entonces, a los escogidos que se dedicaban a cumplirla, entonces la justificación sería por obras. Y Elohim, Yehoshua, sería deudor de los que hacen buenas obras. Pero la Torá es para que vivan dentro de ella, y Yehoshua es el único que justifica. Y dice el 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Yehoshua fuera dada a todos los que creen. Fíjense cómo se entiende esto. Shaul concluye el tema de la Torá y dice, la Torá denominó, es decir, estableció, dimensionó todo como estar bajo pecado. Ahora ya el Gálata sabía que murmurar era pecado, hacerle daño al prójimo era pecado, codiciar era pecado. Ahora, ¿por qué? Porque ahora se lo habían dimensionado en una ley. Lo que parece decir Shaul es que cuando los ángeles entregaron la Torá a Moisés, todo pecado fue dimensionado. Entonces parece decir, esto se hizo para que la promesa por la fidelidad de Yehoshua Mashiach fuera dada a los creyentes. Es decir, se les entregó la Torá para que dimensionaran lo que era pecado, pero además encontraran allí la promesa de vida eterna de Yehoshua Mashiach. Shaul había preguntado anteriormente, ¿para qué la Torá? Después aclaró que la Torá no daba vida eterna, y ahora concluye que la Torá, al ser entregada a los escogidos, le mostró que todo el mundo está bajo pecado. Pero los que recibieron la Torá, la recibieron porque con ella Yehoshua, la fidelidad
era mostrada también dentro de la Torá como una promesa. Shaul parece concluir que la Torá es la forma de vida que deben seguir los que la reciben, para que mediante ese modo de vida alcancen la promesa, es decir, la vida eterna. Por eso en Romanos leemos que la Torá es la meta de la Torá, no el fin. La meta de la Torá es Yehoshua. Pero esto no es para todo el mundo. La Torá no se le entregó a todo el mundo, sino a todos los que estaban en el Sinaí. Y todos esos se volvieron creyentes, es decir, se volvieron alguien que tenía una forma de educarse para exhibir una educación en la fidelidad o en el fiel, en Mashiach. Entonces dice el 23, y antes de venir a la fidelidad estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fidelidad que ahora había de ser revelada. ¿Cómo se entiende? Shaul va a aclarar y dice, y así antes de que llegara la fidelidad, es decir, antes que llegara Mashiach, estábamos no encerrados, no bajo una ley, estábamos subordinados a ley, en espera de la fidelidad que debía manifestarse. Shaul está diciendo que antes de que viniera Yehoshua, los creyentes gálatas estaban subordinados a ley, es decir, a instrucciones humanas. Pero cuando él les predicó a Yehoshua en Galacia, ellos debieron quedar subordinados a instrucciones de Dios, para que tuvieran claro lo que ocurriría si se dejaban arrastrar por el pecado. En otras palabras, los que exhiben fidelidad a Dios debían vivir una vida subordinada a los mandamientos y promesas de la Torá hasta que Yehoshua, Ruach HaKodesh, les fuera revelado. Shaul parece decir que todos los gálatas estaban bajo pecado, pero cuando se les dio la buena nueva, debieron dejar de estar subordinados a ley de pecado para pasar a vivir subordinados a la Torá. Y esto hasta que la fidelidad se le manifieste. Yeshua en su Ruach HaKodesh se les manifieste. Esto parece decir que hasta que el Ruach HaKodesh se les revele y los guíe en la educación para alcanzar la fidelidad a la vida eterna. Es decir, que ellos tienen que estar subordinados a estudiar la Torá, a entenderla de acuerdo a Ruach HaKodesh, quien los va a guiar en esa educación para que alcancen la vida eterna. Entonces dice el 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Mashiach a fin de que seamos justificados por la fidelidad. ¿Qué está diciendo? Shaul llega a una conclusión, les dice, de manera que toda la Torá ha sido como nuestro, ponen ahí ayo, en griego dice paidagogos, español pedagogo. Entonces lo que está diciendo, de manera que la Torá ha sido nuestro pedagogo hacia Mashiach para ser justificado por la fidelidad. ¿Qué quiere decir Shaul? Shaul ha dicho que los creyentes están subordinados a la Torá hasta que Yehoshua les sea revelado. Ahora concluye que cuando estén subordinados a la Torá, entonces la Torá funcionará como un pedagogo, que en griego significa peda, es niño, y agos, guía. Es decir, la Torá es un instructor guía de niños. Es decir, para Shaul, los gálatas eran como niños que entraban a aprender y iban a tener un pedagogo, un ayo. En griego el ayo era aquella persona, aquel esclavo, aquel sirviente de la casa que le ponían como responsabilidad cuidar del niño, educarlo, enseñarle buenas cosas, y esto es lo que es un ayo, que en griego es un pedagogo, es decir, un instructor guía de niños. Entonces Yeshua está diciendo que un creyente es llamado por Yehoshua, pero cuando es llamado es como un niño al que se le ha nombrado en un testamento como heredero, es decir, es un niño que se le ha dicho que tiene una herencia, y ese heredero va a heredar una riqueza que está prometida en el testamento, pero no la puede heredar porque no tiene las capacidades y habilidades para entender qué hacer con la riqueza que está heredando. Por tanto, el niño queda bajo custodia o subordinado a un ayo, es decir, a un guardia o cuidador que lo instruirá
hasta que con su guía alcance la mayoría de edad y exhiba las capacidades y destreza para recibir la herencia que se le ha prometido en el testamento. Por eso dice el ayo, es decir, la Torá es quien custodia y nos guía a Mashiach, para que por su fidelidad sea él quien nos declare justificados, es decir, inocentes, y así poder heredar la vida eterna. Y dice el 25-26, pero ahora que ha venido la fidelidad, Yehoshua, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fidelidad de Yehoshua HaMashiach. Shaul continúa su conclusión ahora diciendo que antes de que viniese Mashiach, los creyentes que eran como niños estaban subordinados a la guía de un pedagogo o de un ayo, en este caso la Torá. Y ahora dice, pero una vez llegada la fidelidad, ya no estamos bajo el pedagogo. Lo que parece decir es que un escogido que era esclavo del pecado será subordinado a los mandamientos y promesas de Dios, así a través de la Torá, para que deje de ser siervo del pecado y sea un nuevo hombre. Es decir, que pase de ser un siervo de la justicia, es decir, un practicante de la Torá, entonces ya no necesita que lo vigilen. Es decir, que cuando ya tiene un crecimiento en el cual está exhibiendo lo que le ha enseñado el ayo, la Torá, ya no necesita que la Torá lo vigile o que alguien lo guíe, porque está exhibiendo él mismo un comportamiento que exhibiría Yehoshua Mashiach. Por eso dice, llegada la fidelidad, es decir, Mashiach, ya no necesitas estar subordinado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si alguien toma un mandamiento que dice no murmurar, y tú sigues murmurando, eres como un niño, pero cuando ya entiendes que murmurar hace daño y lo vas dejando, entonces estás comportándote como Yehoshua Mashiach. Ha llegado a ti Yehoshua Mashiach. Entonces no necesitas estar viendo la Torá para ver qué significa no comer cerdo o murmurar o hacer daño al prójimo o codiciar las cosas del prójimo. Entonces agrega, pues todos sois hijos de Dios por la fidelidad de del Mashiach Yeshua. Es decir, que cuando ya empiezas a exhibir la altura del varón perfecto, cuando ya vayas a tener las mismas características de Yeshua o exhibas esas características, es como que ya no necesitas seguir subordinado, es decir, que la Torá no te está vigilando. Lo que va a entender es que Yehoshua, así como sabía que Abraham era uno de sus herederos y lo educó hasta que lo justificó, así él, sabiendo quiénes son sus hijos, es decir, herederos, los llama y los hace subordinados, los educa dentro de la Torá hasta que no necesitan al pedagogo. Todo este proceso educativo es por la fidelidad de Yehoshua hacia sus hijos para hacerlos justificados, es decir, inocentes, y puedan heredar la riqueza prometida en el testamento. Entonces dice, porque todos los que fuiste bautizados en Mashiach, de Mashiach os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos sois uno en Yehoshua Mashiach. ¿Qué es lo que está diciendo en su conclusión? Shaul va a cerrar su punto sobre la Torá como pedagogo para los creyentes y dice, porque cuantos en Mashiach fuiste sumergidos, de Mashiach fuiste revestidos. Lo que parece decir es que todo el que es escogido por Mashiach es sumergido en un proceso educativo hasta el conocimiento de Mashiach para que sean revestidos, es decir, hasta que cambien la vestidura del viejo hombre y reciban una vestidura nueva, la cual exhiba un aspecto, una cualidad o un carácter semejante al de Mashiach. En otras palabras, todos los creyentes deben ser sumergidos en la Torá hasta que se gradúen como verdaderos herederos. Entonces agrega, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre y mujer, ya que todos vosotros sois uno en Yehoshua Mashiach. ¿Qué quiso decir? Lo que Shaul quiere decir es que una vez todo creyente sea sumergido en el conocimiento de Yehoshua y se gradúe, es decir, exhibe un carácter semejante al de él, entonces no habrá diferencia o distinción alguna entre ellos, es decir, que no habrá nacionalidades, ni clases sociales, ni género masculino y femenino, sino que todos mostrarán la semejanza de Mashiach.
Y cierra diciendo, y sois de Machías, entonces, y si sois de Machías, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Shaul va a cerrar diciendo, y si sois de Machías, ya sois simiente de Abraham, herederos según la promesa. Shaul está cerrando esta parte de la carta diciendo que todo creyente que fue subordinado al ayo, es decir, a la Torá, y se graduó en el conocimiento de Machías, ahora exhibe un carácter semejante al de él, sin importar su nacionalidad, clase social o si es hombre o mujer. Entonces significará que ese que él escogió y lo educó era simiente de Abraham y por tanto heredero según la promesa. Lo que Shaul parece decir además es que cuando un ser humano es llamado por Dios, no es por azar, sino porque Dios sabía que era una simiente de Abraham, aunque el escogido no lo sabía. Entonces, al igual que Abraham, empieza una educación para que, al igual que Abraham, sea un heredero de la promesa de vida eterna, de manera que se cumpliera fielmente la promesa. En Abraham serán injertados cualquiera de las familias de la tierra.